Tenemos una suscriptora que se llama Valeria. Valeria vive en Estados Unidos y me mandó un correo en el cual inició con una frase que me dejó impactado y decía: narrador, si quieres saber de personas que verdaderamente tenemos vivencias de terror, no le andes preguntando a cualquiera. Pregúntele a todos, a los que cuidan casas, remodelan casas o, como en mi caso, limpiamos casas en Estados Unidos, porque te vas a llevar cada historia. Y entonces, a partir de ahí, vino un montón de situaciones que Valeria ha vivido, que Valeria, te lo agradezco. Por situaciones más que obvias, no vamos a decir en qué lugares ocurrieron estas cosas, pero te vas a enterar de cosas bastante oscuras que Valeria se ha topado a lo largo de su carrera siendo como una asistente del hogar. Resulta que Valeria tiene ya con esto más de 10 años. Su mamá hacía este trabajo, las cosas les permitían para vivir bastante bien allá, de una forma muy holgada, habían cambiado por completo su realidad. Entonces ella, orgullosa de su trabajo, se ha dedicado a eso, como te digo, los últimos 10 años. Sin embargo, que le gusta el trabajo y que se sienta orgullosa de eso, no la exime que se tope cosas muy extrañas en esta chamba. Una de las cosas más extrañas que se ha topado en este trabajo era una casa en la cual verdaderamente le costaba quedarse ahí sola. Ella decía que en esa casa, especialmente en la habitación del niño menor, ocurría algo que le ponía la piel de gallina. En el cuarto del niño menor, cuando no había nadie, se escuchaban sollozos. Sollozos de un bebé probablemente o de un niño muy chiquito. Los sollozos, al principio, ella creía que venían o por algún tipo de aparato electrónico o algún tipo de juguete electrónico, o tal vez por ahí que hayan dejado prendido ya sea un celular o algún tipo de televisor pequeñito, una tablet. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta que solo ocurría cuando la familia no estaba, cuando la casa estaba vacía. Creyó en algún momento que podía ser una broma, hasta que se puso a investigar la procedencia del sonido, y eso la dejó fría. El sonido, se dio cuenta, que venía de una pared que da a un patio bastante amplio que está sumamente lejos de la siguiente casa. No viene del vidrio de la ventana, viene de la pared, a escasos 30 centímetros del piso. Ella acercó el oído, lo pega ahí y escuchó cómo el sollozo se comenzó a intensificar y de repente, por el otro oído, el que tenía del otro lado, el que no estaba pegado a la pared, escuchó la voz de un niño que le dijo: ayúdame. Valeria se quedó helada. Dice: me quedé fría. No salí corriendo, no grité, no nada. Me quedé fría. Hice como si no hubiera escuchado nada. Actué lo mejor que pude. Me levanté, me sacudí la ropa, me sacudí las rodillas, me salí caminando lo más tranquila que pude aparentar del cuarto, cerré la puerta y después de eso me empecé a persignar y me salí de la casa y dije: no, aquí va a estar difícil trabajar. Después de ese suceso en esa casa, la voz del niño la perseguía en todas partes cuando se quedaba sola. Si estaba en la habitación de los señores, escuchaba a un niño platicando desde las paredes, como si estuviera encerrado ahí. Ya sabes, este tipo de construcciones que dejan un cierto nivel de grosor, donde eso pudiera ser tal vez posible en algunas partes de la construcción, pero ella lo escuchaba en lugares en los que esto no pudiera ocurrir, porque la pared era delgada y del otro lado daba alguna zona de la casa que estaba en el exterior. Cada vez que la familia se iba, parece que esa cosa que vivía en la casa la buscaba. Sin embargo, no es lo peor que he vivido. Esa es la casa donde más trabajo le ha costado estar. En algún momento consiguió otro trabajo o tenía 2 casas a la vez y después la dejaron de solicitar servicios en esa. Algo pasó, pero con el tiempo ya no necesitó estar en esa casa. Así es que cuando llega a otra de las casas de asistencia, una de las casas más grandes en las que ha estado, porque dice: narrador, esto sí es una casa que fácilmente en México la confundiríamos con una mansión. Acá no es una mansión, pero sí es una casa demasiado grande. Es una casa mucho más allá del promedio. Pero en esa casa pasaban cosas. En esa casa se sentía un ambiente como tenso, como oscuro. Toda la familia se llevaba mal. Papá, mamá, los 3 hijos, nadie se hablaba en esa casa. Todos tenían su habitación más una habitación extra de juegos, pero para no convivir con los demás.
Es algo muy extraño, nunca lo he vuelto a vivir. El señor y la señora que vivían en la casa dormían en habitaciones separadas. Parecía como si fueran personas que no se quisieran de toda la vida, como si fueran enemigos, porque si se dirigían una mirada, la mirada siempre iba cargada de odio. Intentaban nunca estar en una reunión familiar porque esas reuniones familiares terminaban mal, lo que le sigue. Discusiones, gritos, zafarranchos, horrible. Pero esa casa, más allá de esas interacciones, tenía algo. Había algo ahí, una sensación rara. En ciertas ocasiones en el baño del chico, el de en medio, me pasaba que sentía una mano que me agarraba desde la nuca y me pasaba por la espalda. Y al principio yo decía, te estás haciendo ideas. Volteaba lentamente, no hay nadie, con la puerta cerrada. Pero con el tiempo eso se repetía. Y empezaba a decir, aquí está pasando algo extraño. Hasta que un día, ese chico, el de en medio, no estaba en la casa. Y me decidí que iba a limpiar su cuarto porque ya tenía varias semanas que él no me permitía entrar ahí y ponía el no molestar como un tipo de candadito fuera de la cerradura para que yo ni siquiera intentara entrar. Ahora no lo dejó, no estaba, y cuando entro en la habitación se ve espantosa. Todo tirado, el lugar con un aroma medio extraño, como a hierbas, como a humo, algo muy muy raro. Así es que cuando comienzo a limpiar todo, me comienzo a topar diferentes cosas que me dejaron fría y muy asustada. ¿Con quién carajos estoy trabajando? Y ahí me di cuenta que tal vez corría un peligro. Porque este muchacho tenía diferentes cosas. Tenía un libro que esa cosa parecía que estaba hecha con piel y no de animal. Se veía feo esa cosa, pero fea. Estaban escritas letras ahí, pero parecía como si estuvieran manchadas con sangre. Tenía velas, diferentes colores, diferentes tamaños, pero varias de esas velas tenían formas, unas de personas y otras con rostros como demoníacos. A mí me dieron miedo. Tenía varias estatuillas y aparte de eso, tenía una ouija, un tarot y había animales disecados que los tenía guardados en frasquitos. Me dio un miedo terrible. Me di cuenta que el muchacho se dedicaba a cuestiones como que de brujería y entonces me puse a darle vueltas a las situaciones de las últimas semanas y él había traído unos amigos para estudiar. Pero esos amigos, desde que los vi, a mí me dieron muy mala pinta. Así es que decidí que mejor me iba a tomar ya mis precauciones. Empecé a buscar otra casa de asistencia donde me pudieran contratar. Después de unas semanitas pude emigrar a otro lugar, ya me zafé de ese lugar y ya no tenía que estar con esa familia tan extraña. Y en mi casa comenzaron a aparecer unas sombras en la noche que cuando llegaba a la casa me recibían. Abría la puerta y en mi sala o en mi comedor había dos sombras como de un hombre y una mujer que estaban parados como si hubieran estado hablando y de repente volteaban a verme y enfrente de mí en un parpadeo ya no estaban. Después de eso tuve que traer un padrecito para que viniera y me ayudara a bendecir la casa. Le conté lo que había pasado, me hizo una bendición a mí y tardaron como 3 meses antes de que dejaran de ocurrir estas cosas. ¿Qué era lo que hacía ese muchacho o si toda la familia estaba involucrada? Hasta el día no sé, pero sé que tenía que ver con brujería y artes oscuras. Lana, cuando tenía 14 años, deseaba pero con fervor tener un animalito en casa, tener una mascotita, un compañero peludo que la acompañara. Ella andaba decidiéndose entre perritos, entre gatitos, pero finalmente llegó un gatito a su casa que la volvió loca. Ella creía que era gatito y le puso de nombre Gatímedes. Un gatito blanco, blanco, blanco con ojos verdes y una oreja negra. Un gatito precioso. Y estaba bien chistoso porque el gatito cuando le hablabas se te quedaba viendo y parecía como si te entendiera. Ella lo vio. Su papá y su mamá, que no tenían como una cultura de cómo manejar estas cosas, la vieron tan encariñada con el gatito que le dijeron que se lo quedara. Desparasitarlo, llevarlo a la veterinaria y cosas así, no lo hicieron. No sabían de estas cosas y simplemente lo dejaron ahí en casa. Gatímedes desde ahí prácticamente fue la mascota, el compañero de ellos durante una temporada larga de 2 añitos. Pero en esos 2 añitos les pasaron cosas bien extrañas. Lo primero es que Lana se empezó a dar cuenta que Gatímedes tenía cierto gusto
para levantarse temprano en las mañanas y ver el noticiero, así como lo escuchas, porque ella se levantaba alrededor de las 8 de la mañana los fines de semana, cuando iba caminando y llegaba a la zona del comedor, que tenían un sofá y enfrente un televisor. Ahí, en el sofá, estaba sentado Gatímedes sobre los cuartos traseros, pero no sentadito con las patas puestas, no, como si fuera una persona con las patas extendidas para adelante, el cuerpo pegado a la parte de atrás del sofá, las patitas delanteras encima como de sus muslitos, y estaba viendo la televisión como si fuera cualquier persona que se desparrama para ver tele, noticias y todas estas cosas. Y siempre tenía prendido el canal de noticias. Y a ella se le hacía algo súper gracioso. A veces cuando lo veía así a Gatímedes se reía, porque en una ocasión que su papá también se lo topó, ella le dijo: mira papá, se sienta como tú. Y el papá se ofendió. Se lo tomó muy mal porque el gatito se veía como un flojonazo desparramado y el señor no creía que daba esa imagen. Pero mira, Lana tiene esos recuerdos con mucho cariño y se acuerda de la cara del papá de enojo y todavía se ríe el día de hoy, aunque esto pasó hace ya más de 10 años. Lana me cuenta que Gatímedes era muy extraño, tenía como sus propias conductas y formas de hacer las cosas. Si empezaban a tener una llamada de teléfono, se ponía afuera de la habitación, pero ella se iba dando cuenta que era como si los espiara a los papás. Afuera de la habitación pegaba la orejita y no metía la cabeza, pero estaba atento hasta que terminaran de hablar y después lentamente se iba por el pasillo y se escondía en otra parte. Pero se quedaba toda la conversación y para ella era como, qué extraño, parece como si este gato nos entendiera. Cosas de este tipo comenzaron a pasar una y otra vez. Había dos cosas que Lana no entendía por qué pasaban. La primera, ¿cómo le hacía Gatímedes para salir de la casa? La casa estaba cerrada, pero cerrada a cal y canto, y de repente escuchaban un rasguño en la puerta y era Gatímedes que estaba desde afuera pidiendo que lo dejaran entrar. ¿Pero por dónde salió? No lo entendía. Sus papás siempre le echaban la culpa a ella, pero ella sabía que no había abierto ni puertas ni ventanas. En varias ocasiones ella cerró todo, ventanas, puertas, y hacía este experimento, y Gatímedes, aún así, de alguna manera se escapaba. ¿Cómo? Hasta el día de hoy no sabe. Lo segundo eran las visitas de Gatímedes a los vecinos. Si te digo que se escapa, es más que obvio que puede salir ahí por el barrio y ya varios vecinos lo conocían, así es que se explicaría así. Pero no, lo que pasaba era muy extraño. Lana está segura de haber pasado un día entero con Gatímedes, estando en su presencia. Lo acariciaba, se ponía a jugar con él, le platicaba cosas, y estuvieron casi todo el día en la habitación de Lana. Al día siguiente, una vecina fue a tocarle y a llevarle una vasijita con croquetas, porque le dijo: oye, le compramos estas para Gatímedes porque ayer nos vino a visitar. Y entonces Lana se rió y le dice: ay, muchas gracias por las croquetas, pero no, Gatímedes no los fue a visitar, Gatímedes estaba aquí en la casa. Y dice: no, ayer nos fue a visitar. Y le digo que más o menos fue entre 2 y 4 de la tarde. Lana está segura que el día anterior, todo el día estuvo en presencia del gato, y ese suceso se repitió en varias ocasiones. Todo esto quedaría como una anécdota maravillosa de un adolescente, si no fuera por el día en el que Gatímedes desapareció. Un día, en la noche, no lo encontraron en la casa, y lo estaban busque y bueno, no daban con él. Papá y mamá ya se habían puesto de acuerdo que no había que salirlo a buscar porque ya eran cuestión de las 11, 12 de la noche, entonces que había que dejarlo, que muy probablemente al día siguiente iba a estar allá afuera como había pasado en otras ocasiones, pero nunca salía de noche, y en esta ocasión sí, pero iba a estar allá afuera. Ya en otras ocasiones que se escapaba, regresaba y tocaba la puerta. Vuelvo a decir, nunca de noche. Pero en esa madrugada, Gatímedes no llegó. Por la mañana los despertó una noticia, y no fue la aparición de Gatímedes. No fue el televisor. Fue la policía, tocando la puerta de su casa, pidiéndoles a ver si revisaran la casa, si no habían tenido algún problema, porque durante la noche anterior robaron varias casas del barrio. Resulta que había un sujeto alto, delgado, que dicen algunos, con ciertos rasgos felinos, que brincaba por los árboles y se metía por las ventanas más altas, entraba rápido a las cosas y se llevaba joyas. Ese día, cuando les dijo eso la policía,
mamá y papá se van a buscar adentro de la casa y descubren que su joyero está desaparecido. Es fecha que Lana cree que durante esos 2 añitos ella no tuvo un gatito, tuvo un nahual de mascota. Como les he compartido en algunas ocasiones, algo que me ha gustado mucho de este canal y de la comunidad, que creo que es lo que nos ha generado esta unión entre todos los que formamos parte de la familia nocturna, es que resuenan las historias. Les cuento cosas que me han mandado, que cuando las escucha la comunidad, muchos dicen, oye, a mí me pasó algo parecido, o a mí me pasó esto, a alguien más le ha ocurrido, y de repente comienzan a haber ecos por ahí y por allá en diferentes partes del mundo de situaciones muy similares. Lo que estoy a punto de contarte son 2 historias súper extrañas que vivieron personas de la comunidad que no tengo ni la menor idea de qué puede hacer, y si tú tienes una noción, ahí me lo dejas en los comentarios. La primera es una chica que también se encargaba de limpiar casas. Ella no trabaja en Estados Unidos, ella trabaja en México. Y me cuenta que ella se tuvo que encargar a lo que ella llama de un exorcismo. En la casa en la que trabajaba para una familia que pasaba mucho tiempo fuera de México. Entonces ella se encargaba de estar con toda la casa limpia, todas las cosas en orden, aun cuando la casa estaba vacía. Y decía que la casa siempre había estado normal, siempre había estado tranquila. Pero durante una temporada comenzó a haber apariciones en la casa. Necesitaba tanto el trabajo que aunque le daba miedo, no se podía ir. Las apariciones eran muy simples, cosas sencillas, cosas que si pasan, tal vez hasta te pasarían desapercibidos si fuera en cualquier lugar normal. En la casa en la que ella trabajaba, se aparecía una persona mayor, una viejita que nunca había visto en su vida, que no se veía amenazante, que no parecía un fantasma. La primera vez que la vio, creía que era algún familiar de la familia, la saludó porque ella no es la indicada para decir quién debe estar en la casa y quién no. La saludó, le dio las buenas tardes, le preguntó por quién venía, la persona no le respondió. Ella fue a la cocina a hacer algo más porque también que no le respondieran y no le dirigieran la palabra, lamentablemente a veces ocurría con algunos invitados. Y después, cuando regresó, esa persona ya no estaba. Pero después, cuando fue más frecuente que la familia no estaba en casa y esta persona mayor, sí, siempre con la misma ropa, siempre con el mismo rostro, con la misma expresión, y se daba cuenta que nunca le respondía y parecía como si ni siquiera la notara, entonces ahí las cosas fueron raras. Fue descubriendo varios detalles, varias cositas. Esa persona dejaba una esencia, había un aroma, como un aroma a flores, pero eran flores que daba la impresión que se habían muerto. No olía mal, pero sí era un poquito como dulzón, un poquito desagradable. Entonces llegó el momento en el que esta chica tuvo que toparse con la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Salgo de trabajar y no tengo la posibilidad de tener otro trabajo que me paguen tan bien como en este, y el dinero lo necesito, pero lo necesito tremendamente? ¿O hago frente a la situación? Y se le ocurrió hacer algo. Lo intuyó, o fue su inconsciente, o de alguna manera se le ocurrió algo que le funcionó. Todos los días, durante una semana, iba a comprar flores al cementerio. A veces cempasúchil, a veces otro tipo de flor. Los ponía en una maceta y entonces empezaba a decir en voz alta: señora, le dejo aquí unas flores para que reemplace las que ya se le murieron. Descanse en paz. Y se empezó a dar cuenta que esas flores como que florecían mucho ese día y al día siguiente amanecían muertas. Durante una semana estuvo haciendo eso y para el fin de semana las flores permanecieron ya por más de un día y esa mujer nunca volvió a aparecer. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué era lo que llegaba a ese lugar? ¿Y por qué sirvió eso de las flores? No tengo la menor idea, pero si algo se te ocurre, explícame en los comentarios. Eliseo era un tipo de un corazón enorme, un sujeto que desde muy temprana edad se sabía que era una muy buena persona, un chico que tenía mucha empatía por las personas de su entorno, que era alguien muy activo, siempre muy alegre, con palabras precisas para los demás.
por sobre todo eso, era una persona formal, una persona regia. Eliseo fue creciendo, estudia medicina, le va muy bien, y después de unos 6 años de haber salido de la carrera, conoce a Lucía, se enamora de Lucía, y en 2 años ellos están decididos que van a hacer su vida juntos. Y así fue. Eliseo y Lucía se casaron, tuvieron 3 hijos, y durante 18 años tuvieron un matrimonio muy feliz, hasta que Lucía contrajo una enfermedad que vino y le atacó de manera terrible. Fueron 5 años muy duros para la familia, y aunque hubo momentos de mucha esperanza, lamentablemente Lucía al final perdió la batalla contra la enfermedad, falleció. Y Eliseo se rompió. Ya tenía una niña mayor, sus otros 2 hijos aún no eran mayores, así es que en lugar de tener que darse todo ese tiempo para poder llevar este cierre, tuvo que hacer una combinación de llevar adelante su negocio, médico, pero tenía su consultorio, sacar adelante la familia y aparte, porque es un tipo de un corazón enorme, ocuparse de la familia de su esposa. Sus suegros eran personas ya mayores que por circunstancias de la vida no se habían podido pensionar y ya no tenían trabajo. Así es que él siempre daba aportaciones a la familia, estaba al pendiente de sus necesidades y fueron pasando los años. Pasaron 7 años y en el año 7, lamentablemente, su suegro fallece, su suegra se queda sola, ya sus hijos todos son mayores, su vida la han hecho muy bien, formaron a muy buenos hijos que han echado muchas ganas en la vida y ya no necesitan que papá los esté acobijando y ya quieren que papá se dé su tiempo, rehaga su vida, están muy agradecidos con él. Y es ahí donde Eliseo se topa por primera vez con una situación muy dura. El recuerdo de su esposa empieza a tener mucha fuerza, mucha vivencia y se empieza a poner muy triste. Es un sujeto muy activo, es un sujeto que lo quiere en su comunidad, en donde está brilla, porque es un sujeto bueno. Pero él, ya en su soledad, no le está pasando tan bien. Se siente apagado, se siente un poquito marchito, pero es una sensación que es tan punzante que no lo deja tranquilo. Y de repente, en este 7º año después de la muerte de su esposa, un día de esos, tuvo un sueño que le cambió la mente. Para él, ese sueño simplemente es su psicología, es su psique, es su cabeza, es su cerebro mandándole un mensaje. El sueño era este. Él estaba dormido. Y cuando estaba dormido, tomó conciencia que estaba dormido. Y dijo, oye, este lugar está muy oscuro. Ah, estoy dormido. No vio su cuerpo, no vio nada, era como simplemente una conciencia en medio de la nada. Y entonces dijo, ¿cómo te extraño? Era como si lo pudiera expresar desde el fondo de su corazón, con toda y cada una de las letras que necesitaba pronunciar para dejar salir ese dolor, esa tristeza, que no es una tristeza reciente, tiene 7 años de muchas vivencias, pero es una tristeza punzante, agudita, al fondo, allá molestándote, pero que no te deja y que te está empezando a absorber la vida. Y cuando dijo eso, ¿cómo te extraño? Es como si de repente se hubiera encendido una luz, una lámpara, un sol, porque el lugar se pone blanco al instante. Ve como si el fondo fueran un par de puertas que se abren, y entonces ve un jardín hermoso. Él no es aficionado a las flores, pero este lugar está lleno de flores y no sabe por qué al instante que las ve le recuerdan a su esposa. Y empieza a tener recuerdos muy rápidos, como si fuera una ametralladora de pequeñas imágenes que empiezan a aparecer una tras otra. Ella sonriendo, ella abrazándolo, ella siempre con vestidos de flores. Y ahí es donde entiende, las flores, los vestidos de mi esposa, ya no se acordaba, han pasado 7 años. 7 años lleno de 1000 cosas, tuvo que sacar adelante a su familia, sus suegros, el duelo de su suegro que acaba de pasar. Entonces ahora que ve los vestidos, las flores hacen todo el sentido, se siente alegre, te vuelvo a decir, esto es un sueño 100%. No tiene su cuerpo, pero se siente alegre y empieza a sentir otra vez vida, empieza a sentir otra vez alegría, empieza a sentir que esa parte marchita como que reverdece. Y de repente, por algún camino que ve por ahí, viene una figura muy blanca y conforme se acerca, la reconoce. Con un vestido blanco hermosísimo está su esposa, radiante como el día que se casaron.
brillante, tiene una luz increíble y cuando la ves no tiene ganas de llorar, tiene ganas de ir a abrazarla, de besarla, de platicar con ella, de saber cómo está. No es un tipo egoísta. En el momento en el que la vio, lo que le importó fue ella, no él. Así es que fue y se para enfrente de su esposa y quiere preguntarle 1000 cosas, pero ella nada más lo abraza y le dice: ya, tranquilo, acá te voy a esperar, pero vive bien, te lo mereces. Y se despertó, los ojos llenos de lágrimas, pero se sintió de repente como si otra vez ese pedacito del corazón que se murió unos años atrás junto con su esposa volvió a palpitar. La vida recobró otra vez cierto brillo. Pero te vuelvo a decir, Eliseo es médico. Para él eso tiene una explicación directa. Es su mente que le está mandando un mensaje. Este es tu cierre, necesitas seguir adelante. Y lo toma. Aunque él no cree que haya visto a su esposa, que haya estado ella presente en el sueño, es más bien él y sus recuerdos y sus anhelos y sus dolores, diciéndole que es momento de seguir adelante. Lo toma, no lo va a cuestionar. Y a partir de ahí, durante el siguiente año, le está echando unas ganas a la vida que no tienes idea. Todos se han dado cuenta, porque aunque es un tipo bueno, ahora tiene un brillo, un dinamismo, lo ven sonriendo, lo ven llegando a todas partes bien dicharachero, siempre tiene buenas pláticas, comentarios positivos para los demás. A nadie le cuenta qué se debe porque se va a sentir ridículo y es algo muy personal. Pero su suegra se empieza a poner malita y él está constantemente al pendiente de ella. Un día se la tienen que llevar de emergencia al hospital. Cuando le están haciendo la intervención, lamentablemente él está cerca de ahí y se da cuenta. Flatline, la línea que te está diciendo que la persona acaba de fallecer. Y se queda el impactado. Pero al mismo tiempo es una persona mayor, es una persona que también ya quería descansar. Entonces se siente aliviado, pero a la vez se siente triste, se siente culpable por sentirse aliviado. No se sentía por una carga de él, se sentía por ella. Pero aún así se siente un poco culpable y está en esta combinación de emociones cuando de repente logran traer a la persona de vuelta. 40 segundos había fallecido esta mujer. Cuando regresa, 2 días después, puede ya tener una conversación con ella. La persona solo le dice: Eliseo, ¿para qué me trajiste de vuelta? Estaba con mi hija en un jardín hermoso lleno de flores, ella con un vestido blanco precioso, toda llena de luz como el día cuando se casó contigo. Estaba tan feliz de estar con ella, ¿para qué me trajeron de vuelta? Eliseo a nadie le había contado su sueño. Al día de hoy, él cree, ya contra todo pronóstico, que sí existe una vida después de la vida. No desea llegar ya allá en este momento, porque su esposa le dijo: vive bien. Y él es lo que va a hacer, y cuando llegue el momento, sabe que ella lo va a estar esperando. Después de haber escuchado la historia de Eliseo, respira, relájate, tómate tu tiempo. Para algunas personas pueden haber tocado fibras sensibles, te lo digo porque aquí lo escuchamos en el estudio y hubo varias personas que se enternecieron, tocaron ciertas fibras, pero al final les contamos estas historias. ¿Por qué? Porque son vivencias, son cosas que han vivido algunas personas y puede ser que para muchos llegue en el momento preciso. Para otros puede ser que les siembre la duda y para otros van a ser historias simplemente. Entonces, las historias que te contamos aquí, que es duda de muchos, son historias que escribimos, son historias que inventamos, son historias que nos mandan. ¿Con eso te digo que son verdad? No sé, no tengo manera de saberlo. Pero esto sí te puedo decir. Es posible que cuando escuches alguna de las historias del canal, de repente te pongas medio extrañado y digas: ¿eso ya me lo habían contado? ¿Eso me lo contó un primo, un amigo, mi papá, mi abuelo? Esa es la leyenda de mi familia. Y entonces vas a decir: ¿entonces no era una leyenda? Porque eso ha pasado en esta comunidad. Un eco extraño. Cosas raras que ocurren. Cosas que se parecen y que no deberían ni siquiera de existir, dicen. Por eso hablemos de lo que no existe. Te doy todo este preámbulo porque te acabo de contar una historia de una mujer mayor que aparece en esta casa y esa mujer hizo un ritual para poderse despedir de ella. Bueno, hay otra historia que me mandaron que me dejó como extrañado. Ocurrió aquí en Monterrey
Y ocurrió, te estoy hablando de ya por 1930, 40, tal vez 50. No tengo la década clara. En ese tiempo, las casas en Monterrey, que muy probablemente solo había en el primer cuadro de la ciudad, o sea, la primera extensión de casas, eran en el centro, o lo que ahora conocemos como centro de Monterrey, que si vas a ese lugar te vas a topar con casas antiquísimas. Las casas en ese lugar eran casas que, para empezar, el tipo de construcción no era una construcción como la conocemos el día de hoy. Se utilizaba un tipo de argamasa, una combinación de piedra combinada con otros elementos, y veías muchas paredes como empedradas, lo que permitía que las casas fueran frescas. Las bóvedas eran bastante altas y los lugares eran como muy abiertos. Esas casas nunca tenían el baño adentro de la casa. Era rarísimo. Lo habitual es que el baño estuviera fuera de la casa. Costumbres del tiempo, costumbres de la época. Algunos con su letrina, algunos con sus baños, pero baño o letrina iba fuera de la casa. En una de esas casas en el centro de Monterrey, en aquellas décadas, ocurrió lo que estoy a punto de decirte. Y esta historia nos las manda un suscriptor porque es la leyenda de su familia, que siempre había creído que era una leyenda hasta que comenzó a escuchar historias del canal y dijo: «Ah, carajo, entonces mi familia no lo contaba para asustarnos, tal vez sí les pasó». Ahí te va. Cuentan que en esa casa, los niños, antes de que cumplieran 15 años, nunca querían ir al baño del patio. Nunca. Siempre los tenían que llevar de dos en dos, entre ellos ir en bola o que fuera un adulto con ellos, porque decían que veían a alguien. Estamos hablando que también el patio, aunque tenía una barda medianera, eran lugares demasiado seguros. Las personas no se andaban cruzando de casa en casa sin pedir permiso. No eran costumbres de ese tiempo. Nadie andaba pensando en si me van a asaltar o robar, porque no había ni siquiera pertenencias importantes dentro de las casas. La casa prácticamente era para dormir y descansar, y después te ibas a trabajar. No había grandes pertenencias. En esa casa y en esa zona tampoco lo había. Pero decían que alguien estaba en el patio. Cuando los papás, los adultos, que no eran personas que escucharan a los niños y se pusieran a platicar con ellos en esa época, ¿ya escucharon tan repetido esto?, les preguntaron: ¿a quién están viendo? Y describían a una mujer de cabello blanco, bata blanca, piel blanca, pero que tenía los ojos también como emblanquecidos, como si tuviera algún tipo de catarata o algo que les volviera los ojos como borrosos. La mujer era horripilante por el hecho de estar en el patio, pero en sí parecía la abuelita de algún vecino. ¿Cómo va a ser una persona de la tercera edad, ya de cabello cano, que se ve flacucha, chiquitita, brincarse una barda que no hay manera que lo haga sin una escalera y sin brincar? ¿Cómo lo haría sin lastimarse? Aparte, ¿cómo se escapa tan rápido? ¿Los señores creen que es un juego? ¿Creen que los niños están haciéndose como que ideas y están jugando a inventar este tipo como de cuentos? Hasta que de repente uno de los adultos se topa a la mujer. Esa mujer que han descrito muchas veces sus hijos. Ahora, ese día que fue al baño en la casa, todo estaba normal. Pero cuando viene de regreso y la casa está totalmente sola, entra por la puerta y en el momento en el que entra en su habitación, se topa a una mujer mayor sentada en un taburetito con un cepillo alisándose sus cabellos. La mujer está viéndose en el espejo y cuando él logra ver el reflejo de ella, ve que los ojos están borrosos. Es exactamente la mujer que le han estado describiendo los niños en el patio. Cuando la ve se asusta, le habla y le dice: ¿quién es usted? La puerta se le cierra en la cara y cuando la abre, la habitación está sola. No hay ninguna ventana en esa habitación. No hay forma de salir de ahí. Eso que estaba ahí ya no estaba. ¿Y sabes qué es lo extraño? El cepillo que tenía no era una pertenencia de la casa. Nunca apareció. Hay sucesos que a nivel personal me encantan. Me encantan en el sentido, entendiéndolos como un relato, como vivencia. Ninguno de estos sucesos que contamos aquí, o bueno, salvo algunas excepciones, no son sucesos que me gusten. Pero entendiendo esto como un relato, este tipo de sucesos me vuelven loco. No sé qué haría yo si estuviera en los zapatos de las personas que viven este tipo de situaciones. Elías vivió algo que es muy pequeñito,
pero te vuelvo a decir, no tengo ni la menor idea qué haría yo si estuviera en su lugar. Resulta que él se va a vivir a un departamento que le dice que es el departamento de la suerte. Desde que ha estado viviendo ahí, su vida marcha todo para bien. Estaba en unas entrevistas de trabajo para ver si conseguía un trabajo de un mejor puesto en una empresa bastante mejor que en la que estaba. Se muda al departamento y al día siguiente le hablan. Había una cuestión que había metido un crédito para sacar un vehículo de la agencia. Realmente él, por sus ingresos, no había manera que se lo autorizaran, pero se aventó y se lo acreditaron. Él esperaba que quedara demasiado ahorcado entre la paga del departamento y el pago del vehículo. Iba a estar fuerte la situación. Pero ahora con el incremento de salario, porque lo que le ofrecieron de salario era una bestialidad, no, ya el carro parecía nada y el departamento tampoco, le sobraba un montón de dinero y podía tener ahorros, podía viajar, increíble. Cosa tras cosa le ha ido bien. Conoció a una chica de la que se enamoró, con la que ya llevaba varios meses de noviazgo, y todo iba perfecto, y de repente un día le dijeron, oye, pero es que tú vives en el departamento del brujo. ¿Cuál departamento del brujo? Y le contaron una historia, que en ese lugar se hospedaba un brujo, que él hacía lecturas, y que iban muchas personas para pedirle trabajos, y que de hecho hay varias cosas en ese departamento que siguen siendo como de su propiedad, y que simplemente un día desapareció. El rentero, después de un tiempo que vio que el lugar estaba desocupado, pues lo utilizó. ¿Y cómo dejó este hombre cosas ahí? Pues por los saldos vencidos por las rentas que no le pagó, pues decidió que el lugar se quedara ya como que amueblado y lo renta así, pero que son pertenencias del brujo. A raíz de que Elías escucha eso, se pone a investigar en el departamento a ver si hay rasgos de que si esa historia es verdad o es mentira, y empieza a buscar, levanta el colchón para ver si en la cama hay alguna marca en algún lado, pero no encuentra nada. En el colchón lo empieza a palpar a ver si hay algo metido dentro del colchón, pero tampoco encuentra nada. En el baño, golpea cada uno de los mosaicos para ver si hay alguno hueco y adentro hay algo. Tampoco. No hay signos raros. Compró un foco de luz negra para ver si había inscripciones en algún tipo de tinta invisible. Nada de nada de nada. Salvo por una cosa. El marco del vidrio. Un vidrio que más o menos mide 90 centímetros de ancho por 1,75 m de alto. Es un vidrio bastante grande. Te digo vidrio, pero me refiero más bien a un espejo. El marco que tiene ese espejo es un marco bastante barato, de una madera cualquiera que parece más bien hecho por el propietario anterior. Un color que ya se ve como que medio despintado y está clavado ahí por unos cuantos clavitos. Lo ve tan chafo que decide quitarle el marco. Se lo quita de ambos lados, se lo quita de arriba y de abajo, pone una basecita en el piso para que el vidrio, este espejo, esté descansando como sobre una pared con cierta inclinación, y cuando descubre los extremos del espejo, se da cuenta que todavía hay un par de centímetros para cada lado que iban dentro de este marco. Cuando los descubre, en el del lado derecho, ve que se refleja una puerta detrás de él, una puerta que no está. Vuelve a poner ese marco y se da cuenta que el marco lo que está cubriendo es eso, es esa puerta. El tema es que a partir de que le quitó el marco, la puerta lo obsesiona. ¿Por qué se ve una puerta? O sea, no es una puerta virtual, no es un dibujo de una puerta, es como si el departamento tuviera una puerta que no tiene en realidad. Y esa idea lo vuelve loco. ¿Por qué veo eso? ¿Lo estoy soñando? ¿Lo estoy imaginando? ¿Realmente este es el espejo de un brujo? ¿Realmente hay como otra dimensión o algo? Pero un día la puerta se abre y la suerte de él se va para abajo. De repente en la empresa lo despiden. La chica con la que estaba ese día sin explicación le dice que no quiere volver a saber nada de él. Su celular se descompone de la nada y su cuenta de banco se la vaciaron. Se tiene que salir prácticamente ese día del departamento explicándole al dueño que si no se va ya va a terminar con un deudón porque no tiene manera de pagarle nada para el mes siguiente. Se sale y al día de hoy todavía tiene la duda. ¿Qué fue lo que ocurrió mientras vivía ahí? No sé. Nunca he vuelto a tener esa buena suerte y gracias a Dios tampoco la mala. Dinora
sabe que existe algo más allá de la vida. No lo puede explicar, no quiere encontrar la explicación, pero lo que ella vivió, digamos, de este campo o de este tipo de realidad, no fue nada agradable. Resulta que Dinora, por circunstancias de la vida, se tuvo que ir a vivir a una ciudad de la que no conocía nada. El idioma de esta ciudad no era su idioma natal, no era su idioma nativo, y apenas estaba aprendiendo el otro idioma, entonces eso la dejaba incomunicada. No sabía que el lugar que había rentado estaba pegado a un cementerio. Ahora, hay de cementerios a cementerios. Este cementerio que estaba pegado prácticamente al patio de Dinora era un cementerio escalofriante lo que le sigue. Se veía donde estaba descuidado, lápidas y tumbas de color negro. Había cruces negras por todas partes, todo hecho como de algún tipo de acero o metal, y te daba una sensación, pero fea, como presencias, como si ahí siempre hubiera gente, aunque nunca había un alma. O tal vez estaba saturada de las mismas. El punto es que Dinora no es una persona creyente de estos temas, pero me dice el narrador, el día que me asomo por mi habitación para ver al patio y me topo con un montón de lápidas y tumbas, me asusté. Dije, ¿dónde estoy? Me fui a darle la vuelta al cementerio como para quitarme esos pendientes y no hacerme de ideas, pero me fue peor. Donde entro al cementerio se llenó todo de neblina, como si fuera una película de terror, y dije, no, a mí no me van a asustar, y me regresé a la casa. Lo intenté en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones se llenó de neblina. Era como si los muertos me estuvieran recibiendo, y te digo esta frase por lo que me pasó después. Los vecinos no tuve mucha relación con ellos, eran personas muy herméticas, personas que no son de socializar. Algunos de ellos que eran foráneos, yo cuando les hablaba del cementerio, me hacían signos como que cállate, no querían hablar de eso. Nadie me comentó ni me dio ningún detalle de nada, pero yo te voy a decir lo que viví y estoy seguro que toda la colonia estaba embrujada. En mi casa, cuando me bañaba, empezaba a escuchar el canto de los muertos. Literalmente, voces de niños, mujeres y señores cantando como algún tipo de melodía que sonaba muy siniestra, pero siniestra te estoy diciendo que bañarme era una tortura. Prendía la regadera, empezaban a sonar esas voces como melódicas que parecía que venían desde lejos, pero yo sabía que venían desde el cementerio. Donde salgo del baño, no se escucha. Me asomo por la puerta de mi recámara para ver el maldito panteón y está todo lleno de bruma. Cada vez que están esos cantos, el cementerio está lleno de bruma, pero ahí no va gente, nadie va a visitar ese lugar. En el año que estuve viviendo en el departamento, no va un alma a ese lugar, salvo las que ya tienen ese lugar como su lugar de pertenencia. Te voy a decir, narrador, porque estoy seguro que toda la colonia está embrujada. En una ocasión me levanté muy temprano, 5 de la mañana, me había decidido que le iba a hacer frente a estas cosas y una de esas formas iba a ser volverme fuerte, físicamente, mentalmente. Entonces a las 5 me iba a poner a correr por la colonia. Hacía un frío del demonio. Salgo a correr y yo nada más veo como 3 vecinos están haciendo sus maletas, están subiéndolas, se están yendo. Y cuando me despido, nada más por ser cortés, aunque no nos conocíamos, uno se regresa, baja la ventana, me empieza a hablar en el idioma local, yo para entonces lo domino mejor. También le pregunto que si él habla en mi idioma, español, y donde me dice, sí, ¿hablas español? Sí. Me dice, vete de aquí antes de que no puedas. Y se fue. Narrador, estoy seguro que esa colonia está embrujada o tal vez está maldita. Hay ciertas posturas que hemos tomado en el canal. En muchas ocasiones les hemos dicho que tomen ciertas precauciones, que tomen ciertos cuidados, que se alejen de ciertas prácticas. Todo esto no va por un marco de creencias de nosotros. Va porque en las historias que nos mandan nos advierten de peligros. Y como ustedes son mi familia, pues obviamente los quiero resguardar de riesgos innecesarios, de peligros que no tienen por qué estar viviendo. En el campo de lo paranormal, es un grave error pararte ahí y hacer las cosas con soltura, como si creyeras que eres un experto, si lo sabes todo, o si simplemente no fuera a pasar nada. ¿Por qué? Porque realmente es incierto con qué estás teniendo contacto.
Hay una chica, una suscriptora del canal, que ella me dice, narrador, yo desde que nací tengo un don, me lo dijeron desde pequeña y a lo largo de mi vida me fui dando cuenta que sí, pero no lo utilizo porque pasaron cosas extrañas conforme fui creciendo y lo utilizaba. Cuando era pequeña mi mamá me llevó con una curandera. Esta curandera me dijo así directamente, niña, tú tienes un don en tus manos. Tu don puede ayudar a salvar y a sanar a muchas personas. Tú tienes que decidir qué hacer con él. Te estoy hablando que yo tenía 10 años y me están hablando una adulta en una forma en la que ni entiendo, ni dimensiono, ni puedo recapacitar bien que conforme a esta situación. Pero el punto es que me quedo con esa idea y a partir de ahí me vuelvo una persona como muy touchy. Toco mucho a las personas, acaricio mucho el cabello, las manos y de repente, cuando se los acaricio a una anciana, se me queda viendo y me dice, ya no me duelen. Yo le estaba agarrando sus manitas porque estaba platicando ella con mi mamá y yo estaba pequeña y estaba jugando con sus manos. Ella me dejó y después me dijo, ya no me duele la mano. Yo no sabía, pero la señora tenía artritis. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a dar masajes a personas conocidas de mamá y resulta que esas personas, dolencia que tenían, dolencia que les quito, lo que fuese. Dolores que tenían semanas, ya no estaban. Oye, que están llevando un tratamiento médico, no los curo, les quito el dolor. Eso es muy importante porque no los estaba curando. Había una persona que tenía una enfermedad muy fuerte, la enfermedad no se la quité, pero la ayudaba a que no tuviera las dolencias y eso la fue ayudando a tener el tratamiento mejor. Bueno, yo iba con eso, narrador, y entonces yo sentía que estaba ayudando. Así es que mi mamá me empezó a promocionar y gratuitamente me hacían una fila de personas todos los días, 10 o 12 personas que iban para que les diera masaje. En la panza, en la espalda, en la cabeza, en los pies. Te puedes imaginar a una niña de, no me acuerdo si ya tenía por ahí 12 o 13 años, atendiendo personas adultas. Mi mamá no fue de vender un espectáculo. Yo estaba vestida como siempre me vestía, mi mamá también. Y nada más ponía unas banquitas afuera mamá porque decía que con esto los íbamos a ayudar. Y mi mamá era bien consciente y nunca les decía, con esto se va a curar. Les decía, les vamos a quitar el dolor por un ratito, porque después nos dimos cuenta que la gente volvía a la semana, al mes, y regresaban. Yo me di cuenta que no era permanente, pero el dolor se les quitaba. Así es que mira, me empecé a hacer de mi fama, yo hacía todo eso todos los días, hasta que me empezaron a pasar cosas raras. Vino un señor que venía de otro pueblo y había llegado hasta allá como las referencias de lo que yo hacía, porque él tenía mucho dolor en la columna. Pero el señor, desde que lo vi, me hizo sentir muy extraño. Cuando le doy el masaje en la espalda, me empieza a doler la espalda, pero a tal manera que termino echando gritos, narrador. Toda una semana no me podía mover de la cama, estaba tirada boca abajo y que no me tocaran. Me llevaban sopitas con popote para tomar, me deshizo esa cosa y después de eso tenía miedo de tocar personas. Fue pasando el tiempo, se me fue bajando el miedo, regresé a los masajes, pero después empecé a bajarle porque otra persona vino, una desconocida, que también me dio esa mala espina. Cuando la toco, empiezo a tener un dolor en el pecho, como si me fuera a dar un infarto, como si me fallara el corazón. Y esa persona se fue tranquila y yo me quedé mal, muy mal. Me empecé a dar cuenta que con ciertas personas me quedaba con los dolores. Hubo otra cosa. Conforme fue pasando el tiempo, de repente, a mis 15 años, me empezaron a notar arrugas en la cara. Y eso estaba muy extraño. Fuimos con un dermatólogo, me revisó y me dice, no, es que es como si tuvieras la piel envejecida. Me empezó a dar cremas, me empezó a dar como muchas cosas, pero simplemente era como si yo estuviera envejeciendo más rápido. Cuando me checan mi metabolismo, me dicen que tengo el metabolismo de una persona de 40 años, narrador, tengo 15. Toda mi vida había vivido normal. Entonces, no relacioné las cosas, no dije que era lo del masaje, pero ocurrió otra situación de esas que me quedé con los dolores de alguien, así es que le dije a mi mamá, vamos a parar por una temporada, dejamos de dar masajes y mi piel empezó a rejuvenecer. Así como te digo, en menos de un mes mi piel ya estaba otra vez normal, fui y me checo lo del metabolismo y me dicen que tengo el metabolismo normal de mi edad. Me empiezo a asustar y digo, eso que estoy haciendo no nada más me trae las dolencias, me desgasta, me está haciendo algún tipo de daño. Y va pasando el tiempo.
No hago ya los masajes con esa fila. Le digo a mi mamá que no es bueno, que me puede pasar algo. Va pasando el tiempo, mi mamá me escucha. Llega un momento en el que retomamos ese servicio y ya no me acuerdo por qué. Pero se nos hizo una buena idea, como que se nos olvidó lo que habíamos vivido y por lo retomamos. Y no pudimos tener peor error. Después de retomar eso, empecé a tener visiones. No te digo de ver el futuro y esas cosas. Mientras daba el masaje, a veces veía sombras detrás de las personas, como si trajeran cargando muertos, narrador. No te quiero decir que eso me sirvió de algo porque no fue así. Me dio el miedo que en la vida he sentido. Sentía un miedo y un terror. Imagínate que estoy con la señora grande. Le estoy moviendo ahí sus manitas para que ya no sienta dolor. Y cuando volteo a verle los ojos, hay un tipo de ojos rojos todo oscuro que me está viendo directamente y me muestra unos colmillos. No, cállate. Casi le pego un grito y voy a matar a la pobre mujer del susto. Entonces, no, empecé a cortar, pero las sombras ya no se fueron. Me topaba sombras en las espaldas de las personas. Empecé a detectar lugares que tenían ciertas energías y después empecé a tener sueños con ciertos familiares que después de eso me enteraba que estaban muertos. Llegó un momento para mis 22 años que dije, ya no quiero esto. Y ¿sabes qué? No es por no sentirme normal. Yo me creo una persona muy inteligente. Es porque siento que realmente conforme vas utilizando eso, se van abriendo como puertas, se van abriendo cosas. Nada más que es como si fuera un concurso. ¿Qué está detrás de esa puerta? No sabes hasta que se abrió. ¿Sabes qué es lo peor? En ningún momento tienes la llave en la mano para decidir si se abre o no. Se va a abrir y punto. Ahora yo te lo digo, y te lo digo con mi experiencia de 22 años. Lo único que he encontrado para que disminuyan y empiece a haber menos sombras, que no sea tan seguido, sienta los lugares a veces no tan pesados, las personas ya no tenga que cubrir todo mi cuerpo para que el contacto no me transmita cosas, lo único que me ha funcionado es no hablar de este tema a nadie y no utilizarlo nunca. Lo he hecho por un par de años y mi vida ha regresado a la normalidad. Ahorita que te estoy hablando esto, mi cuarto está lleno de sombras y se siente horrible. ¿Y tú? ¿Qué harías con un don así?